Todos la conocían como Marilyn Monroe, la mujer más deseada de Hollywood, pero pocos sabían quién era realmente Norma Jean, la niña que creció en orfanatos, soñaba con ser actriz y que, a pesar de su sonrisa deslumbrante, vivió una vida llena de tragedias. Hoy vamos a conocer su historia, su lucha y la verdad detrás de su misteriosa muerte. Desde el principio, su vida estuvo llena de incertidumbre. Su madre, Gladys Pearl Baker, trabajaba como editora de negativos en la industria del cine, pero tenía problemas mentales severos y nunca se supo con certeza quién era el verdadero padre de Marilyn. Gladys no podía mantener a su hija, así que la entregó a una familia de acogida, los Bollender, en California. Durante los primeros años de su vida, Norma Jean, quien es Marilyn Monroe realmente, creció en su casa junto a otros niños adoptados. Gladys la visitaba ocasionalmente, pero estas visitas eran esporádicas y llenas de promesas que nunca se cumplían. Cuando Norma Jean tenía 7 años, su madre decidió recuperarla. Alquiló una pequeña casa en Los Ángeles y la llevó a vivir con ella. Durante un tiempo parecía que finalmente tendría una familia, pero no duró mucho. En 1934, cuando Marilyn tenía 8 años, su madre sufrió una crisis nerviosa grave. Se dice que empezó a comportarse de una manera errática, hablaba sola y tenía delirios paranoicos. Un día se encerró en la casa y comenzó a gritar negándose a salir. Los vecinos llamaron a la policía y Gladys fue llevada a un hospital psiquiátrico. Fue diagnosticada con esquizofrenia paranoide y pasó el resto de su vida entrando y saliendo de instituciones psiquiátricas. Tras la hospitalización de Gladys, Marilyn quedó al cuidado de Grace McKee, una amiga de su madre que trabajaba en la industria del cine. Grace fue la primera persona que le habló sobre Hollywood y le hizo soñar con convertirse en una actriz. Sin embargo, cuando Grace se casó, ya no pudo hacerse cargo de ella y la envió a un orfanato. A partir de ese momento, Marilyn pasó por varias casas de acogida y sufrió abusos físicos y sexuales. A los 8 años, un amigo de la familia adoptiva abusó de ella, y en otra casa, una mujer la encerraba en el armario durante largos periodos. A diferencia de otros niños que eran visitados por familiares, Marilyn pasaba la mayor parte del tiempo sola, y el personal del orfanato no ofrecía atención individualizada. Sin visitas ni muestras de afecto, Marilyn creció sintiéndose no deseada. En varias entrevistas, Marilyn mencionó que siempre había sentido que nadie la quería y que la soledad de su infancia la persiguió hasta la adultez. Esta etapa de su vida fue tan dolorosa que más adelante prefirió no hablar de ella. A los 16 años, cuando Marilyn aún estaba en el sistema de acogida, surgió un problema. Estaba a punto de ser enviada a un nuevo orfanato, donde podría sufrir nuevos abusos. Para evitarlo, Grace, la amiga de su madre, organizó su matrimonio con James Doherty, un vecino de 21 años. Al principio, Marilyn intentó adaptarse al papel de ama de casa, pero nunca fue feliz en ese matrimonio. Ella pasaba mucho tiempo sola y pronto se dio cuenta que esa no era la vida que quería. En 1944, Marilyn comenzó a trabajar en una fábrica, donde un fotógrafo la descubrió y la convenció a trabajar como modelo. Esto la llevó a cambiar su imagen de cabello castaño por el rubio platino y su nombre por Marilyn Monroe, y pronto Hollywood comenzaría a fijarse en ella. Aunque hoy es recordada como un ícono del cine, en su tiempo fue vista por los estudios como un producto más que como una estrella con talento y necesidades. Cuando comenzó su carrera en Hollywood, enfrentó lo que muchas actrices jóvenes de la época sufrían: el sistema de casting coach, donde los productores y ejecutivos del cine esperaban favores personales a cambio de papeles. En una entrevista declaró: "Si no hacía lo que me pedían, no tenía trabajo, y si lo hacía, me sentía humillada". Además, en sus primeros años en la industria se vio obligada a trabajar como actriz y modelo en papeles secundarios sin protección alguna. Muchas de sus primeras
experiencias en el cine fueron degradantes y los estudios no la veían como una artista con ambiciones, sino como una rubia atractiva para explotar. A pesar de ser una de las actrices más rentables de los años 50, Marilyn fue constantemente mal pagada en comparación con sus compañeros masculinos y otras actrices de menor éxito. Un ejemplo claro es su trabajo en la película Los caballeros las prefieren rubias en 1953, donde, a pesar de ser la estrella principal y la mayor atracción de la película, su compañero de reparto, Jane Russell, recibió un salario de $200,000, mientras que Marilyn ganó solo $18,000. Cuando intentó renegociar su contrato, el estudio se negó y la castigó dándole papeles secundarios o suspendiéndola de sus funciones. Desde el inicio de su carrera, Hollywood la etiquetó como un símbolo sexual y la explotó sin darle libertad para mostrar su talento real. Aunque Marilyn era una actriz con habilidades dramáticas y cómicas destacadas, los estudios la encasillaron en el papel de rubia tonta. Uno de los ejemplos más claros de esta explotación es en la escena del vestido blanco, donde su falda se levanta sobre una rejilla de ventilación. Aunque se convirtió en una imagen icónica, la realidad fue que la escena fue filmada en público, frente a una multitud y con periodistas presentes. Marilyn fue expuesta de manera humillante y, según testigos, quedó profundamente avergonzada. Los estudios también la obligaban a hacer sesiones fotográficas en poses provocativas y a aparecer en eventos promocionales donde su atractivo físico era la principal atracción. Incluso cuando intentó cambiar su imagen y ser tomado en serio como actriz, la industria la seguía viendo solo como un objeto de deseo. Detrás de la imagen de sex symbol, Marilyn era una mujer culta e inteligente. Tenía una biblioteca con más de 400 libros y estudió literatura en la Universidad de California, Los Ángeles. Le apasionaba la filosofía y la poesía y soñaba con ser reconocida como una actriz seria. Por eso, en 1955 tomó la decisión más valiente de su carrera. Dejó Hollywood y creó su propia productora, donde logró un poco más de control sobre su carrera, aunque la presión nunca desapareció. Marilyn fue explotada incluso por los médicos que se suponía que debían ayudarla. En lugar de recibir apoyo genuino para su salud mental, fue tratada como un problema que debía ser silenciado con medicamentos. Los estudios la presionaban constantemente para que se viera perfecta, lo que la llevó a un exceso de barbitúricos y otras sustancias para lidiar con la ansiedad y el insomnio. Sus médicos le recetaban sustancias sin preocuparse por su bienestar, lo que la llevó a una fuerte dependencia. Incluso cuando intentó buscar ayuda en hospitales psiquiátricos, fue tratada de manera inhumana. Marilyn también buscó el amor, pero sus relaciones fueron complicadas. Se casó con Joe DiMaggio, una leyenda del béisbol, pero él era celoso y controlador, llegando al punto de golpearla en algunas ocasiones. Y cuando ella filmó la icónica escena del vestido, él se enfureció y la atacó brutalmente en su hotel. Luego se enamoró de Arthur Miller, un intelectual que inicialmente la veía como algo más que una cara bonita. Aunque al principio ella lo admiraba profundamente, él la menospreció intelectualmente y escribió en su diario que estaba decepcionado de ella. Marilyn encontró esos escritos y quedó totalmente devastada emocionalmente. Su deseo de ser madre era profundo, pero nunca logró tener hijos debido a problemas de salud. Marilyn sufría endometriosis, una enfermedad en la que la capa interna del útero crece fuera de él, causando dolor severo e infertilidad. Para aliviar el dolor, le recetaban fuertes analgésicos y barbitúricos, lo que terminó contribuyendo a su dependencia de los fármacos. Además, se sometió a varias cirugías para intentar mejorar su condición, pero no obtuvo éxito. Durante su matrimonio con el dramaturgo Arthur Miller entre 1956 y 1961, quedó embarazada al menos 3 veces. Durante el primer embarazo sufrió un embarazo ectópico, lo que la obligó a someterse a una cirugía de emergencia para salvar su vida, y lamentablemente los 2 últimos terminaron en aborto espontáneo. La imposibilidad de ser madre fue uno de los mayores dolores en la vida de Marilyn. En varias entrevistas
expresó su amor por los niños y su deseo de formar una familia. A menudo visitaba orfanatos y hospitales infantiles, y en una ocasión dijo: "Quiero desesperadamente tener hijos y demostrarles todo el amor que nunca tuve". El hecho de que no pudiera cumplir ese sueño contribuyó a su inestabilidad emocional y a su sensación de vacío, afirmando sentirse incompleta. Han surgido varios rumores sobre la posibilidad de que Marilyn tuviera un hijo en secreto. Algunos especulan que pudo haber dado a luz en secreto en México y que habría sido obligada a dar el bebé en adopción, pero esto es considerado un mito sin pruebas. Se dice que también tuvo relaciones con figuras del poder en la política, como John F. Kennedy y Robert Kennedy. Marilyn Monroe y el presidente John F. Kennedy probablemente se conocieron a finales de los años 50 o principios de los 60 a través del actor Peter Lawford, quien estaba casado con la hermana de los Kennedy, era amigo cercano de Marilyn y formaba parte del círculo social del presidente. La relación entre Marilyn y el presidente fue breve. Se cree que Marilyn estaba enamorada, pero para él solo fue una aventura más. Se dice que se encontraron en varias ocasiones, incluyendo en la casa del cantante Bing Crosby. El momento más famoso que sugiere su cercanía fue el 19 de mayo de 1962, cuando Marilyn cantó Happy Birthday Mr. President en el Madison Square Garden. Esta presentación alimentó fuertemente los rumores de su romance, por lo que tras el evento su relación se habría enfriado. Algunos creen que fue por presión de la Casa Blanca, ya que una relación con ella podría dañar la imagen del presidente. También se dice que la esposa de John F. Kennedy, Jackie Kennedy, estaba al tanto y exigió que la mantuvieran alejada. Después de que él se alejara de Marilyn, se dice que su hermano Robert tomó su lugar. Robert, quien era fiscal general de los Estados Unidos en ese momento, supuestamente comenzó a frecuentar a Marilyn, ya sea como amante o para asegurarse de que no revelara secretos comprometedores sobre la relación con su hermano. Algunas teorías sostienen que Robert y Marilyn también tuvieron una aventura amorosa, pero otras personas sostienen que solo la visitaba para calmarla y evitar que hablara sobre la relación con su hermano a la prensa. Hay testimonios que afirman que Robert visitó a Marilyn en su último día de vida, el 4 de agosto de 1962, para intentar convencerla de que guardara silencio. Sin embargo, esto nunca se ha confirmado de manera oficial. Marilyn Monroe falleció el 5 de agosto de 1962 a los 36 años. Oficialmente, su fallecimiento fue declarado como una autoeliminación por sobredosis de barbitúricos. En los meses antes de su fallecimiento, Marilyn estaba pasando por un periodo difícil. Había sido despedida de la película Algo tiene que ceder por su comportamiento errático y sus ausencias constantes. Sufría una grave depresión y su consumo de medicamentos había aumentado. Se decía que estaba molesta con los Kennedys, especialmente con John. Había comenzado una terapia psiquiátrica intensiva, lo que la hizo aún más dependiente a los fármacos. El día anterior a su partida, Marilyn pasó el día en su casa. Recibió llamadas telefónicas, entre ellas una de Peter Lawford, cuñado de John F. Kennedy, quien afirmó que su voz sonaba drogada y desconectada. También habló con su psiquiatra y con su ama de llaves, quien afirmó que Marilyn se encerró en su habitación por la noche. Según el reporte oficial, Marilyn fue encontrada sin vida en su cama alrededor de las 3 a.m. del 5 de agosto. Su ama de llaves dijo que notó que la luz de su habitación estaba encendida a las 3 a.m. y se preocupó, así que llamó a su psiquiatra, quien llegó y rompió la ventana para entrar en la habitación. Al encontrarla sin vida, llamaron a su médico personal, quien declaró la muerte a las 4:25 a.m. No llamaron a la policía hasta las 4:55, lo que generó sospechas sobre qué ocurrió en ese tiempo de diferencia. Personas cercanas dudan acerca de la causa
oficial, ya que Marilyn estaba planeando reiniciar su carrera. Hablaba sobre el futuro con sus amigos y nunca dejó una nota de despedida. Además, las circunstancias fueron extrañas. Marilyn fue encontrada boca abajo sosteniendo el teléfono, lo que no es común en casos de sobredosis. Se encontraron frascos vacíos de barbitúricos, pero ningún vaso cerca, lo que plantea dudas sobre cómo los habría ingerido. En su autopsia no se encontró contenido de la cápsula en su estómago, lo que indicaría que podría haber sido inyectada en lugar de ingerida. Su diario personal, donde se decía que apuntaba los detalles sobre su relación con los Kennedy, desapareció misteriosamente. Una de las teorías más populares sugiere que Robert Kennedy ordenó todo. Este habría visitado su casa esa noche y habrían discutido. Marilyn fue sedada a la fuerza y luego le inyectaron una dosis letal de barbitúricos. Y finalmente la escena habría sido manipulada. Otra teoría señala que la mafia, el FBI o la CIA pudieron haberla eliminado para presionar a los Kennedy o evitar que divulgara secretos. J. Edgar Hoover, director del FBI, tenía archivos sobre sus relaciones con los Kennedy y algunos creen que fue parte de una conspiración política. La partida de Marilyn Monroe sigue siendo un misterio. Lo que es seguro es que en sus últimos días Marilyn estaba sola, vulnerable y en una sociedad y una industria que la usaron y luego la descartaron. Más de 60 años después sigue siendo un símbolo, pero detrás de la leyenda había una persona que solamente quería ser amada y tomada en serio. Tal vez si Hollywood y el mundo la hubieran visto como realmente era, su historia habría sido diferente. ¿Tú qué opinas? ¿Qué crees que realmente ocurrió con Marilyn? Déjamelo saber en los comentarios. Gracias por quedarte hasta el final. No olvides suscribirte, activar la campanita y darle like si te gusta este tipo de contenido. Nos vemos en el próximo video.